Buenos días, profesora. Encantada de saludarle. Le voy a presentar mi mapa conceptual, expresión escrita. Yo lo dividí en 3 unidades, la número 1, la número 2 y la número 3. Bueno, en la número 1, en esta unidad vimos la unidad y organización de la escritura. Vimos que el lenguaje tiene muchos años, más de 1100 años. Esto se descubrió que en Castilla de León, España, los primeros vestigios de los manuscritos. Y en Chile lo vimos que con Pedro de Valdivia, ¿cierto? Fueron las primeras cartas. Él escribía al rey Carlos V, al príncipe Felipe. En realidad eran manuscritos que hablaban maravillas del Chile. La verdad es que no era la realidad porque solamente él buscaba recursos para su misión. En los textos escritos es muy importante para nuestra carrera, ya que siempre vamos a tener que recurrir a ellos. Bueno, en la unidad número 1 vimos la unidad y organización del texto. Lo primero que teníamos que ver, ¿cierto? ¿Qué quiero decir y para qué? Al armonizar un texto, escribo claro y pienso claro. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y los exponentes de este texto, los componentes, ¿cierto?, tienen que tener un eje. Y el eje tiene que ser donde está el centro, tiene que ser el eje, es el sentido, ¿cierto? Lo que va ordenando todo lo demás, el eje de sentido. Los ejes tienen que ir en ese sentido. Los argumentos son las pruebas, las opiniones, ¿ya? Lo mismo que los ejemplos y los argumentos. El argumento tiene que ser fuerte, lo mismo que la opinión. Y tenemos también, otra cosa que vimos fueron los momentos de la redacción, que teníamos una planeación, la escritura en misma y la revisión o post-escritura. Hay 3 momentos, como decíamos, cuando escribimos. Primero tenemos en la planeación, tengo que ver qué quiero decir, qué queremos transmitir, ¿ya? Después, la parte 2, que es la escritura, proceso de la escritura, orden, porque ¿por qué es importante este texto? ¿Ya? Y en la número 3, la revisión o preescritura, siempre es conveniente alejarse del texto, porque después lo vemos de otra manera. Lo revisamos, ¿cierto?, como si lo hubiésemos visto por primera vez, y seguramente vamos a encontrar cosas que no nos gustan. Por eso es importante alejarse un poquito del texto y después volver a él, ¿ya? Después vimos la unidad número 2, las propiedades textuales, ¿cierto? El texto mismo tiene que tener coherencia, es decir, organización determinada. Tiene que tener una justificación el texto. Y tiene que tener también otra parte, ¿cierto? Otra propiedad es la cohesión. La cohesión genera cohesión, van uniéndose, ¿ya? Otra propiedad es la fluidez. Se desarrolla un escrito sin que sea forzado, ¿ya? Que no se note que sea forzado, va fluyendo naturalmente. La concisión es otra propiedad textual en el cual no hay que extenderse excesivamente con algo tratado, salvo que sea algo complejo. Otra propiedad es la claridad. Cualquiera que lo lea el texto lo puede entender, ¿ya? Adecuación es otra propiedad. El texto debe estar adecuado para el fin que lo escribo, adecuarse para el público que lo escribo también, ¿ya? También debe cumplir algunas propiedades. Por ejemplo, debe ser descriptivo, narrativo,
poético, argumentativo, o sea, hay diferentes tipos de texto, expositivo, periodístico, jurídico y académico. ¿Ya? El texto jurídico sacrifica la claridad en pos de la adecuación. Claro, porque ellos tienen mucha terminología que es totalmente jurídica. ¿Ya? También en la unidad número 2 vimos la convención ortográfica actualizada del español escrito. Y otra cosa que vimos son los elementos de corrección gramatical. En la unidad número 3 vimos el informe. Ya vimos que el informe puede ser expositivo y argumentativo. El expositivo es aquel informe en el que el autor se limita a informar sobre un tema o situación para la cual escribe o narra unos hechos o muestra una serie de datos que concuerdan con lo que se quiere mostrar. ¿Ya? En cambio, en el argumentativo se interpretan y analizan los hechos, además de presentar unas conclusiones que responden al análisis expuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo argumento y pongo ciertas conclusiones, quiero decir que estoy tratando de que piensen igual que yo. ¿Ya? El informe, el contenido del informe tiene algunos pasos y puede ser muy variado en cuanto a su temática, puede ser variado. Tiene, por ejemplo, la finalidad. Es uno de sus del contenido. El método, los antecedentes o hechos, análisis y discusión, conclusiones y referencia. Esos son todos los pasos. ¿Ya? En la finalidad es la intención de explicar cuál es la finalidad que lo guía, ¿cierto? El método en el procedimiento empleado técnico utilizado en la recopilación de los datos, de manera que el lector evalúe la información entregada. Presentar de forma clara, ordenada y precisa una descripción de los hechos encontrados. ¿Ya? En el análisis y discusión, los hechos que se han presentado deben ser analizados por sus antecedentes y límites, de modo que el lector los pueda juzgar íntegramente. Los antecedentes o hechos, presentar de forma clara, ordenada y precisa una descripción de los hechos encontrados. En el análisis y discusión, los hechos que se han presentado deben ser analizados de modo que el lector los pueda juzgar integralmente. ¿Ya? En las conclusiones se concluye con la opinión o consejo del lector al lector acerca de las decisiones que se deberían tomar respecto del asunto tratado. ¿Ya? Y también en el informe vimos la ortotipografía, el uso del procesador de texto Word. Eso es todo lo que vimos. Muchas gracias, profesora. Fue encantada estar en este curso y hasta luego y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.